Buen día, buen día, buen día, excelente, bendecido día en el Señor. Buen y precioso día tengamos todos. Buen y precioso día. Sea la bendición del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Continuamos aquí con el estudio. Hoy pues continuamos aquí en el capítulo 6 del versículo 30 hasta el versículo 44. Vamos a ver que tiene por título Alimentación de los 5,000. Este alimentación de los 5,000 también lo vimos en Mateo y lo vimos en Juan. En Mateo 14 y lo vimos en Juan 6. Alimentación de los 5,000. Entonces realmente es como hacer un pequeño recorderi cuando nosotros nos dedicamos acá con los evangelios y ya lo hemos visto en otro. Entonces es como un recorderi. Pero como el Señor ha puesto en mi corazón, hacer como de todos los evangelios, hacer este seguimiento de todo. Y en cada uno es ver cómo que el Señor nos presenta, cómo cada evangelio nos presenta al Señor Jesucristo, ¿eh? Porque el evangelio de Juan nos los presenta como el Hijo del Dios Altísimo. El evangelio de Mateo nos lo presenta como el Rey. Y el evangelio de Marcos nos lo presenta como siervo, ¿ve? Entonces, en cada una de estas situaciones se ve si hay una cierta diferencia y es esto, cómo nos los está presentando el Evangelio al Señor Jesucristo. ¿Ve? El evangelista, que es el que está escribiendo, dirigida la palabra por el precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, sea usted, Señor, sea usted una vez más, Señor. Sea usted, precioso Espíritu Santo. Usted es el que toma del Padre, del Hijo y nos da a nosotros. Usted es el que sabe la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Usted conoce la necesidad de cada uno de hoy, Señor. Usted conoce la necesidad de Catalina. Usted conoce la necesidad, Señor, de Marisol, de Libardo, de Rubén. Usted conoce la necesidad, Señor, de María Angélica. Usted conoce la necesidad de Adriana, Señor, de Egna, de mi hermana y preciosa hermana Ligia. Usted conoce la necesidad de ella, de cada uno de sus hijos, Señor. Usted conoce la necesidad, Señor, de María Niebles, Señor. Padre, de Astrid Figueroa, Señor. Usted sabe los momentos que ella está pasando, Señor. Pero usted sé que no la ha soltado y usted no la dejará ni la ha desamparado. Usted la tiene allí, Señor. A ella y a toda la familia, Señor, de Roxana, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por José Gabriel Corpa, Señor, por mi hermano Dobar, por Elkin, Señor. Te doy gracias, Señor, por Clarena, por Carlos, por Martín. Gracias, Señor, por Betty. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias. Gracias, Papito Bello. Usted, Señor, por Viviana, Padre. Gracias porque usted coloca el querer y el hacer en cada uno de ellos, Señor, para difundir esta preciosa palabra. Su palabra, Señor. Su palabra. Su preciosa palabra, Señor. En su nombre, Señor Jesucristo, aun aquellos que no han venido a mí en este momento, pero sí están en usted, están en su corazón. Están allí, Señor. Usted sea guardando el entrar y el salir de cada uno de ellos, sea protegiéndolos, Señor, y librándolos de todo mal. Padre, denos sabiduría a los padres, Señor, para poder aconsejar, para poder guiar a nuestros hijos, Señor. Ayúdenos, se lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que él aún tenía tiempo, que ni aún tenían tiempo para comer. Mira cómo tiene cuidado de los discípulos, ¿ve? Que iban, que venían, que estaban ahí con él y la multitud y todo. Él los había enviado a hacer cuando los envió de dos en dos que vimos en el video anterior atrás. ¿Eh? Entonces Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. Él me está hablando a mí. Yo tengo cuidado de ti, Yadira. Si tú haces,
Si tú realmente escuchas mi voz y haces como yo te digo, yo tengo cuidado de ti, Yadira. Yo tengo cuidado. Yo tengo cuidado de ti. Coloca tu nombre allí. Yo tengo cuidado de ti. Patricia, tengo cuidado de ti. Y mira cómo los apartó. Porque no había tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Mira la gran necesidad. Y mira cómo se le adelantaron muchos. Antes de que ellos llegaran ya estaban allá, la multitud, esperando. Mire, es mucha la necesidad, mis amigos, mis hermanos. Es mucho. Señor, ayúdeme. Y ayúdeme a mí, Señor. Porque la verdad es mucha. Pero la única que nos da libertad, que nos da sanidad, es esta palabra. Padre, coloque allí el querer y el hacer en cada uno de nosotros para no cansarnos de hablar de su palabra, de predicar la libertad a los cautivos. Es mucho, Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ven? Como ovejas que no tienen pastor. Miren, es tal cual. A veces, Señor, permíteme decir esto, no quiero parecer que estoy criticando, pero a veces se quieren iglesias grandes, congregaciones grandes y multitudes. ¿Para qué? Si es que a veces no pueden tener cuidado. Y una sola persona, por una sola, nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor. Y más si hemos tomado la responsabilidad de ser sus discípulos, de ser sus siervos, de ser sus profesores, sus maestros, sus pastores, no sé cómo quieran allí, cómo han sido. Por esa persona van a dar cuenta. Cuidado que quieren tantas multitudes donde no se va a poder realmente abarcar a todas. Porque todas necesitan atención. Todos necesitamos atención y cuidados. Todos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Despídelos. Tal vez a veces nosotros así, miren, tan falto todavía y a veces con el Señor y a veces todavía. Por eso, Señor, danos la sabiduría, el discernimiento, Señor, para no cometer estos errores, Señor. Porque ellos vienen a nosotros, es porque necesitan. Y vienen al Señor, es porque lo necesitan. Y si vienen a nosotros, es porque ven algo diferente. Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a despedirlos? Porque así actuaron. El Señor permite todo esto aquí en la palabra para que nosotros nos veamos reflejados. Ahí están los discípulos y hablaron con el mismo Señor. Despídelos. También sí estaban preocupados, lógico, de que se hiciera más tarde y cómo iban a hacer para comer. Porque a veces solo estamos mirando la realidad que vemos, que escuchamos, pero no la verdad de Cristo. Porque la verdad de Él y su mundo es otra. No es igual a la nuestra. Y eso es lo que el Señor, a esos niveles, es que el Señor nos quiere llevar. Que pasemos a esos niveles. Porque el de Él es diferente. Su mundo es diferente al nuestro. No tiene nada que ver. Y es una realidad. Pero no es la realidad del Señor Jesucristo. Respondiendo, Él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le daremos de comer. Que vayamos y nosotros le compremos pan y les daremos de comer. La realidad, ¿ve?
A veces solo nos guiamos por lo material y no por lo espiritual. El Señor, el mundo del Señor es Señor, danos el discernimiento, ayúdenos, Señor, para poder entender esta verdad que está aquí, donde usted nos quiere. Pasa conmigo, pasa al otro lado conmigo. Ven. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahí está enseñando el Señor. Mira, aquí cuántos sabemos, pero a cuántos yo he instruido, a cuántos ya yo envié, que fuesen y sanasen, que libertasen. ¿Cuántos les di autoridad? ¿Cuántos de ustedes tienen autoridad? Entonces ahora, hagan los grupos, vayan, organícense y vayan con ellos. Aliméntanlo, tengan misericordia. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para lo que lo pusiesen delante, y repártanlos, y repartió los 2 peces entre todos. Miren cómo primero él a quién él levanta, a quién, dónde levanta, a quién él lo que tiene, al Padre. Padre, solo tengo esto. Aquí están, miren cuánto la multitud, pero solo hay esto. Padre, yo le doy gracias porque yo sé que en sus manos esto poco, usted lo hace mucho. Es suficiente para ellos. En sus manos es diferente, Señor. Entonces ¿cuánto tenemos? ¿Qué tenemos? Porque en mis manos es así de escaso. Pero si yo digo, Señor, es esto, nada más lo que tengo. Pero en sus manos, yo quiero darlos en sus manos para que el Señor pueda ser suficiente para todos. Ese fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Él lo puso delante del Padre. Y Él está enseñando a sus discípulos en ese momento. Y nos está enseñando a nosotros. A mí me está enseñando. A mí me está enseñando. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Y los comieron. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, ayúdenos, Señor. Ayúdenos para que no solo miremos nuestra escasez, no solo miremos lo poco que puede haber en nuestras manos, no solo miremos, Señor, nuestras fuerzas, no solo miremos por nuestros propios ojos, sino por sus ojos, Señor. No solo escuchemos por nuestros oídos, Señor, que somos escasos, somos limitados, pero usted es ilimitado, Señor, ilimitado. Ayude nuestra fe, ayude mi fe, Señor, para poder ver lo ilimitado que es usted. Y yo sé que sí soy limitada, es una realidad, pero la verdad es que usted es ilimitado. Mi realidad es mi limitación, pero la verdad es su ilimitación, Señor. Ayúdeme a vivir en usted, no en mí, porque entonces siempre seré corta, limitada, pero en usted, Señor, no. Ayúdeme a poner todo lo que soy, todo lo que tengo, en sus manos, delante de usted, para que en usted cobre todo vida, para que en usted todo sea multiplicado, porque eso es lo que sucede aquí. Usted nos lo está enseñando en este día. Gracias, Señor Jesucristo. En su nombre, amén. Amén y amén.